Hola queridos, ¿cómo están? En este pequeño tutorial vamos a aprender a hacer una brocha desde cero y a modificar una preexistente. La idea es que logremos una brocha algo parecido a esto, que si se fijan reacciona a la presión que yo ejerza en mi tablet. A menor presión, entonces menor opacidad y también menor grosor. Y a medida que yo voy presionando más, va a aumentar tanto el grosor como la opacidad. Esto se parece bastante a lo que yo logro con alguna herramienta análoga, un lápiz, un carboncillo, etc. Vamos a empezar de cero. Importante que tengan tanto la herramienta de ajustes de pincel como de pinceles. ¿Cómo las encuentro? Ventana, ajustes de pincel o F5 y pinceles. Las acomodo donde prefiera. Para crear un pincel desde cero vamos a partir por lo más básico. Voy a generar una forma, ¿cierto? En este caso circular. Voy a apretar Shift para que me quede. Alt, Backspace, se me pinta negra. Y con esta misma selección, o si quiero la vuelvo a seleccionar, ¿cierto? Voy a ir a Edición, Definir valor de pincel. Hago clic ahí, me va a pedir guardar el nombre. Voy a poner, por ejemplo, prueba 1, ok, y ya me va a quedar guardada en mis pinceles. Voy abajo de todo y va a salir acá, prueba 1. Bien, lo voy a seleccionar. Y fíjense entonces cómo estaría pintando esta brocha. Voy a sacar la selección y presiono B, pincel, brush, y estaría pintando así. Algo bastante básico. Vamos a complejizar un poquito esto. Vamos a ir aquí a ajustes de pincel. Fíjense cómo se despliegan una serie de opciones, ¿ya? Dispersión, textura, pincel doble, dinámica, todas las van a poder ir explorando, pero vamos a explorar las tres principales y que les van a servir más para lo que vamos a hacer. Vamos a ir a lo primero, que es forma de la punta del pincel. Muy literal, ¿no? Esto es la forma de la punta de mi pincel. Acá yo puedo ir variando el ángulo, que claramente sí que es un círculo, no me va a influir mucho, pero acá también voy variando la forma, fíjense, con estos puntitos como yo puedo ir aplanando mi brocha bastante. ¿Ya? Vamos a aplanarla para ver qué pasa, y aquí sí le puedo cambiar el ángulo. Ahora, otra cosa importante que va a ocurrir acá es el espaciado. ¿Ya? Puedo deseleccionar o seleccionar espaciado. Y fíjense cómo al separar, mi brocha va a quedar algo así, lo cual puede ser útil en casos muy específicos, pero en esta ocasión vamos a preferir que sea un trazo fluido. ¿Ven? Ya hay una cierta variación en el trazo porque es como si estuvieran dibujando con un destacador. ¿Cierto? Esto sería la punta de un destacador. Vamos a complejizar un poco más esto. Vamos a ir acá a dinámica de la forma. ¿Ya? Hagan clic y se va a desplegar entonces una serie de opciones. Y acá la variación del tamaño va a poder variar según, por ejemplo, la transición, el dial. Vamos a elegir presión de la pluma, ¿ya? Y acá sí voy a lograr algo parecido a lo que estábamos viendo al comienzo. Hay un cambio en el diámetro, en el grosor de mi pincel, dependiendo de la presión que yo ejerza en mi tablet. Voy a abrir, por ejemplo, acá el control de mi tablet y yo puedo modificar, ¿cierto?, la presión donde dice lápiz. ¿Se acuerdan que les mostré? Puedo sacar la sensibilidad y voy a ver que esto va a ser por ahí no tan notorio porque estoy ejerciendo poca presión y no varía demasiado. Si es que yo aumento la sensibilidad de la punta, la pongo en firme, voy a tener que ejercer más presión y fíjense cómo entonces se va notando más esta transición. ¿Ya? Y ustedes van a elegir lo que prefieran. Yo por lo general la dejo al medio o un poco corrida para sensible, pero eso es de gusto de cada quien. Ya logramos una dinámica básica en la forma, ahora vamos a ver en la presión. Vamos a irnos entonces a transferencia. Al seleccionar de inmediato se despliega entonces esta serie de controles con los que ustedes pueden ir jugando, pero vamos a partir entonces con la variación de la opacidad. Vamos a ir entonces también a presión de la pluma y va a pasar entonces lo siguiente. Ya mi pincel no solo va a tener una variación en cuanto a su tamaño, sino también a su opacidad. Y esto ya se empieza a parecer un poco más a lo que ocurre con alguna herramienta como carboncillo o grafito. Tal como tengo mi brocha hasta ahora, entonces estoy logrando una variación en el tamaño y en la opacidad.
pero en la dirección no estoy logrando ninguna variación. Fíjense cómo mi pluma está respondiendo a una dirección en particular. Si yo pinto en esta dirección va a ser este el grosor, si yo pinto en esta otra va a ser bastante más grueso, porque se está respondiendo a la forma de mi pincel. Pero ¿qué pasaría si este ángulo empezara a seguir la forma de mi trazo? O como cuando pinto con una brocha, ¿cierto? Yo puedo ir variando la dirección de mi pincel. Vamos a ver eso que puede ser muy útil. Voy a ajustes de pincel y voy a ir nuevamente a dinámica de la forma, porque es de la forma de lo que estamos hablando, ¿cierto? Y vamos a ir a variación del ángulo. Y voy a elegir dirección. Fíjense lo que va a pasar. Ahora el pincel sigue la dirección de mi mano, ¿no? Voy a aumentar un poco el tamaño de mi pincel y fíjense entonces lo que empieza a pasar. Pero se empieza a generar un ruido también. Y ese ruido le puede resultar molesto a alguna gente, a otra gente le puede interesar, pero para evitar aquello entonces una opción sería, en vez de elegir entonces dirección, podríamos elegir dirección inicial. Entonces cuando hago un círculo, se va a respetar esta dirección inicial y ya no va a haber este ruido, ¿no? Ahí ustedes decidirán qué es lo que les conviene más para pintar. Esta me parece bastante cómoda en el sentido de que se parece a lo que yo hago con acrílico, por ejemplo, como yo puedo ir direccionando el pincel, y la otra también genera un ruido que puede ser en algunos casos molesto y en otros muy expresivo. Algo importante es que esta opción de dinámica de forma, ¿cierto?, de la variación del ángulo, funciona mejor cuando tenemos seleccionado suavizar. Cuando ya estoy conforme con esta primera brocha, es importante guardar los cambios porque si no va a quedar como la forma inicial. Entonces, cuando ya esté lista con esto, listo, voy a ir aquí dentro de ajustes de pincel a este menú que se despliega, que está al extremo superior, ¿cierto? Derecho. Nuevo valor de pincel. Y ahí me va a tirar prueba 1, 1, ¿cierto? Es como la prueba 1 con un pequeño cambio. Lo voy a dejar tal cual para que veamos la diferencia. Y ahora, cuando vaya a pinceles, voy a tener mi prueba 1 y mi prueba 1, 1. Vamos a ver cómo es la prueba 1, por ejemplo. Originalmente era así. Y fíjense la gran diferencia que hemos logrado con estos ajustes. Pueden seguir jugando con todas estas opciones. Algunas van a notar que no se van a notar mucho, pero con estos tres controles de forma de la punta del pincel, dinámica de la forma y transferencia, tenemos suficiente para jugar hasta ahora. En la siguiente cápsula vamos a ver cómo hacer una brocha un poco más compleja, con textura, desde una brocha preexistente. Nos vemos.